Gloria a Dios, hermanos. Qué bueno que venimos a llenarnos de la palabra de Dios. Yo creo que es la mejor decisión que pudimos haber tomado. ¿Por qué? Porque vivir para Dios es lo que nosotros debiéramos desear y hacer. Hoy tenemos un mensaje que el Señor puso en mi corazón desde el principio. Le platicaba yo a Carlitos desde cómo trabaja conmigo, que para mí termina este domingo en la predicación, pero inicia inmediatamente la búsqueda, alimentándome para poder saber qué es lo que Dios quiere, que nos alimentemos en el domingo tras domingo. Y sabes, Él puso un mensaje hermoso y maravilloso: morir al pecado. Ese es el mensaje de hoy, morir al pecado. ¿Trajiste tu Biblia, hermano? Qué bueno que la cargues. A ver, levántala. Es importante tu Biblia en tus manos. Tu Biblia, qué bueno, me da gusto. La Biblia es, acuérdate, la Escritura lo dice, es poder de Dios. La Escritura, la palabra de Dios es poder de Dios. Llenémonos de Él. Inclusive dice la Escritura a través del apóstol Pablo, Colosenses 3:16, permanezca la palabra en abundancia en nosotros. Recuerda que nuestros cuerpos son santos. ¿Sabías eso, no? ¿Por qué? Porque somos el templo del Espíritu Santo. Y si habita el Espíritu Santo en nosotros, entonces nuestro cuerpo es santo. Y debemos cuidarlo, debe estar bajo la gracia del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, el mensaje de hoy es morir al pecado. Te animo a que puedas buscar en tu Biblia, entonces, el capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Y lo vamos a leer de esta manera. Primero el verso 5, nos brincamos al 8 y al 9 y nos regresamos al 6. ¿Te parece bien? Capítulo 3 de la carta a los Colosenses, verso 5. Nos brincamos al 8 y al 9 y regresamos al 6. Si lo tienes, te pido de favor, pongámonos de pie. La palabra de Dios, porque es exaltada sobre todas las cosas, merece también toda honra, porque es palabra que sale de la boca de Dios. Dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través de la boca del apóstol Pablo, hablándonos a nosotros, y esta es palabra que tú debes tomar para tu vida. En el verso 5 del capítulo 3 de la carta a los Colosenses, dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Me brinco al 8. Pero ahora deja también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientas, no se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado cada uno de nosotros del viejo hombre con todos sus hechos. Me regreso al 6. Porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos desobedientes. Vamos a orar. Qué grande verdad nos estás mostrando, Señor. Yo creo que es como un traje sastre a la medida, Padre. Porque, Señor, ¿cómo es posible que podamos erradicar de nuestras vidas esta maldad que hay en nosotros? El enojo, la ira, las mentiras, el engaño, las palabras fuertes, Señor, que no son agradables a ti. ¿Cuántas veces, Señor, te despreciamos pisoteando tus palabras? Aún, Señor, fornicamos. Aún, Señor, hay tantos malos deseos en nosotros, Señor, que no los podemos contener.
porque tú no estás con nosotros, porque, Señor, te hemos cerrado la puerta y no te hemos dado la bienvenida. Despreciamos tu grande amor y misericordia que tienes por nosotros. Pero hoy, Señor, queremos que tú nos hagas entender que estar contigo es lo mejor que nos puede suceder. Que cambiar nuestra manera de pensar y entregarnos a ti, Señor, en cuerpo y alma es lo que tú deseas, porque tú solo quieres darnos lo mejor. Perdona nuestra maldad, Señor, y ayúdanos a comprender, Padre, que en ti hay vida, que tú nos das todo lo que nos hace falta, que tú satisfaces cada necesidad, Señor. Hoy te ruego gracia para poder hablar de ti, Señor. Hoy te ruego gracia y que no yo, sino sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca. Este mensaje que pueda cambiar las vidas de muchos, Señor. Que como palabra fresca, como semilla, llegue al corazón de mis hermanos y pueda germinar, produciendo fruto y en abundancia, Señor. Porque tú moriste, y porque moriste, Señor, tu palabra nunca volverá vacía. Siempre recogeremos cosecha, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntate, hermano. Entonces, si nuestro Dios a través del apóstol Pablo nos está animando a que hagamos morir lo terrenal de nosotros, hagámoslo. Qué importantes palabras de la Biblia nos expresa hoy nuestro Dios. Haz morir pues lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Deja también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, altisonantes. No mientas, porque la ira de Dios viene por esta causa sobre nuestras vidas. ¿Cuántas veces hasta nos preguntamos por qué me sucede, por qué me va tan mal? Pero nunca recordamos que el Señor no que nos haya dado la espalda, pero sí nos deja, porque nosotros no queremos entender. Y esa es la razón. Yo creo que a todos nos arde la sangre de alguna manera cuando algo sucede. Algo malo nos acontece. La agresión de una persona quizás. O te fue mal por algún motivo, hiciste un mal negocio, o no te entendió a alguien. Entonces, inmediatamente el carácter de la persona sufre cambios. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Por eso, la palabra de Dios, les decía hace un momento, quiere que habite en abundancia en nosotros, porque cuando habita en abundancia la palabra de Dios en nosotros, nos transforma, nos cambia, nos hace ser a la imagen de Cristo. Recuerdo ahorita, se me vino a la mente, por ahí en el capítulo de Juan, no lo traía en mente, pero ¿te acuerdas cuando Jesús hace aquel látigo de cuerdas? Y que hace ese látigo porque está enojado, porque su casa estaba invadida de mercaderes, de pecado. Entonces, él hace ese látigo, pero a ninguno golpea, si tú te acuerdas, viene en el capítulo, está en Juan, en el capítulo 2, versos 13 en adelante, Juan capítulo 2, versos 13 en adelante. Él se enojó, pero fue una ira santa la que tuvo. Sí, cuando celebran la Pascua, por ahí está todos del capítulo 2 del verso 13 en adelante. Entonces, él se enojó, pero en él no hubo pecado. Inclusive hace el látigo de cuerdas, pero a nadie golpea. Y sí levanta las mesas. Que tu enojo sea de esa manera. Que tu enojo sea porque se pisotea la palabra, por ejemplo. Y no que te enojes con alguien. ¿Te acuerdas que cuando Pablo fue transformado y cegado por aquel rayo de luz, Jesús dijo, ¿por qué me persigues?
Y Pablo no perseguía a Jesús, perseguía a los seguidores de Jesús. Y si yo le hablo mal a una persona, a un hermano, a alguien, entonces no le estoy hablando, no le estoy agrediendo a la persona, sino estoy agrediendo a Dios. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios. Y esa es la razón. Entonces, hagamos morir el pecado en nosotros. Quiero decirte, en el momento en que nosotros somos salvos, nuestro viejo hombre es crucificado. Pero te recuerdo, ¿qué necesito para ser salvo? Confesar que Jesús es el Señor y creer en mi corazón que Él fue levantado de la muerte. Así seré aceptado por Dios. Seremos aceptados por Dios. Recuerda, hace poco comentábamos también que lo que hizo aquella mujer llamada Marta y María, hermanas de Lázaro. Cuando Jesús regresa a Betania a levantar a Lázaro, viene Marta inmediatamente. Yo pienso que corriendo, no dice la Biblia que venía corriendo, pero pienso que venía muy deprisa para llegar a Jesús. Y cuando llega a Jesús, ¿qué le dice? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún hoy sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y le responde Jesús: Marta, tu hermano resucitará. Y Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Tu hermano resucitará. Sí, yo sé, dice Marta, que resucitará en el día postrero. No, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero las palabras enseguida de Marta, Jesús le dice: ¿crees esto que te estoy diciendo? ¿Y qué le responde Marta? 11:27 de Juan. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Pero mira el privilegio que nos da nuestro Dios cuando nosotros creemos en Jesús y lo recibimos y lo aceptamos como Salvador y Señor. En ese momento nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que aquel que no crea en Dios o aquel que no lo reciba como Salvador y Señor es creación de Dios, mas no hijo de Dios. Pero nosotros que lo aceptamos y lo recibimos en nuestro corazón, nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces, confiesa que Jesús es el Señor. Confiesa y acéptalo para que tu cuerpo se convierta en ese momento en el templo del Dios viviente, que venga a morar en ti, pueda cambiar, pueda empezar esa transformación. Porque se necesita el poder del Espíritu Santo para ser transformados. Y cuando tú crees en eso, entonces somos aceptados por Dios. Te decía, en el momento de la salvación, en el momento en que nosotros reconocemos a Cristo como Salvador y Señor, lo recibimos y lo aceptamos, nuestro viejo hombre es crucificado. Y en ese momento que es crucificado, el cuerpo de pecado es destruido. Y debe ser destruido por el poder del Espíritu Santo para que no sirvamos más al pecado. Es decir, antes de que nosotros recibamos a Cristo en nuestro corazón y lo aceptemos y lo reconozcamos como el Salvador y Señor que es, nosotros éramos pecadores. Éramos pecadores. Pero porque Cristo murió y porque ahora vive en nosotros, Él murió por nosotros. Por lo tanto, el pecado ya no debe gobernarte. Es cierto, seguiremos cayendo, pero esas caídas ya no son, son casuales, por decirlo así. Nosotros ya no incurrimos en el pecado, sino que ahora tenemos el privilegio de que si en algún momento nosotros
por alguna situación nos alejamos de Él y caemos en el pecado, tenemos el privilegio de ir y confesar nuestra maldad. Porque está escrito que cuando nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Quiero decirte una cosa, y todos debemos creerlo. Nosotros ya no vivimos para pecar, porque el pecado tiene que ser muerto en nosotros. Este hecho tiene que ser real en nosotros. Si tú reconoces que continuamente te enojas, pues entonces hoy entrega ese hecho en las manos de Cristo para que Él te ayude y no vas a volver a enojarte tan fácilmente. Este hecho tiene que ser real en nosotros, que el Espíritu Santo nos controle en ese sentido. Porque si no es así, la santidad no puede habitar en una persona que no le pone freno al pecado. Tenemos que ponerle freno al pecado, porque nosotros los hijos de Dios estamos muertos para pecar. Estamos muertos para pecar. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque es cierto, nosotros hemos muerto con respecto al pecado. Nosotros hemos muerto con respecto a la paga del pecado. Pero mira, el pecado tiene fuerza. Y si no lo destruyes, Él te va a destruir a ti. Permanece en nosotros y nuestra carne es débil. Jesús lo dijo, por eso velen y oren, porque la carne es débil. Esta es la razón por la cual debemos hacer morir el pecado en nosotros. Esto es bien importante y la única manera es con la ayuda del Espíritu Santo. Si tú has reconocido que Cristo es tu Señor y tu Salvador y lo recibes y lo aceptas, entonces el pecado ya no debe reinar en tu vida. Ya no debe reinar en tu vida. Ni tiene autoridad para condenarte tampoco. Pero sí se empeña en debilitarte y destruirte. Óyelo. El pecado sí se empeña en debilitarte y destruirte. Tiene fuerza. Tiene poder. Por eso llénate del Espíritu de Dios para poder destruir al pecado. Quizás tú me quieras preguntar, ¿y cómo me puedo llenar del Espíritu de Dios? ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús estando aquí en la tierra físicamente? En Juan 6:63. Dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, la palabra de Dios que viene a morar en mí es el Espíritu de Dios. Y esa es la manera en cómo el Espíritu de Dios me va a transformar, me va a cambiar, porque me va a dar la fuerza para vencer al pecado. Porque el arma que utiliza el Espíritu Santo para vencer al pecado es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu. Entonces, en la medida en que yo me fortalezca, en la medida que tú te fortalezcas en el amor de Dios y en el poder de su fuerza, su palabra, tú podrás vencer al maligno. Tú podrás vencer. Podremos ser vencedores del maligno. Recuerda, nomás ve lo que está escrito en Mateo 4 del 1 al 11. Satanás se presentó en las tentaciones y le habló, y Jesús utilizó la palabra de Dios para vencer todas sus propuestas. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, ¿cómo quieres vencer? Si tú no estudias la palabra de Dios, ¿cómo quieres que el Espíritu Santo esté en ti? Si tú vienes y te sientas aquí nada más, pero no lees la palabra de Dios más que lo que escuchas aquí el domingo, tu espíritu está débil.
La palabra de Dios tiene que ser leída a diario, así como almuerzo, como y ceno, así también tengo que estar con la Biblia, estudiando su palabra. Pablo decía, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. Y Pablo mismo decía, por eso permite que la palabra de Dios habite en abundancia en ti. Te repito lo que Juan el apóstol dijo en Juan 6:63. Mi palabra es espíritu y es vida. Entonces, si yo lo estoy entendiendo, debo llenarme de la palabra, debo llenarme del poder de Dios. Porque el evangelio, que es la palabra de Dios, es el poder para transformar las vidas. Y eso es lo que tienes que hacer, llenarte de la palabra. Antes que otra cosa, hay que estudiar la Biblia. Muchos de los que están aquí son testigos de que la lucha que nosotros enfrentamos no es entre nosotros, sino el enemigo que tenemos en común y que nos hace enfrentarnos muchas veces unos contra otros. ¿Tú crees que este señor Vladimir Putin está de acuerdo? ¿Qué crees que le esté pasando? Todos podríamos decir que está loco. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que está loco este señor? Que se atreve a masacrar, que se atreve a tomar algo que ni siquiera le pertenece. Recuerda que la misma Biblia lo dice, por ejemplo, en el Salmo 24:1. La tierra y su plenitud es mía y todo lo que hay en ella me pertenece, dice el Señor. ¿Tú crees que lo que está peleando es de él? ¿Por qué está haciendo esto? Su mente ha sido tomada por Satanás. Esa es la razón por la cual él está haciendo estas cosas. Si él estuviera de acuerdo en sus 5 sentidos, si el Espíritu Santo hubiera tomado su vida, su mente, no hacía eso. Pero él está tomado de la mano del diablo. ¿Y cuántos de nosotros ya nos soltamos de su mano? Porque antes vivíamos de esa manera, haciendo lo que le agrada al diablo. Pero hoy vivimos para Dios. Y en la medida que tú te fortalezcas en su palabra, tú serás más que vencedor. Por eso tienes que estudiar la Biblia, que es el poder que Dios nos da. Es cierto que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, dije, los hijos de Dios, hemos muerto en el sentido de pagar la deuda por el pecado, porque estamos hoy unidos a Cristo en su muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y quién crees que murió por ti y por mí? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Él ya pagó la deuda que era impagable por nosotros. Lo que tú tengas no es cantidad suficiente para saldar la deuda que teníamos, pero porque yo recibo a Cristo en mi corazón, entonces en ese momento me da el privilegio y la dicha de ser libre, de ser perdonado, porque ahora yo soy hijo de Dios y le pertenezco a Él. Y eso es lo más importante. Ya no soy yo hijo de ira, soy hijo de Dios. Eres hija, hijo de Dios. Entonces, dale gloria a Él. Dale gloria a Él, porque Él lo merece. Déjame decirte, si es cierto que nosotros hemos muerto en el sentido de pagar la deuda por el pecado, porque vivimos unidos a Cristo en su muerte, también es cierto que aún hoy, no porque yo sea hijo de Dios, no me ataca el pecado en mi humanidad no redimida, mi cuerpo. En mi cuerpo ataca el pecado a momento a momento. Ataca el pecado. ¿Por qué? Porque Satanás se encarga de ponernos a prueba muchas veces. Y si la palabra de Dios
ahora está contigo a través del Espíritu Santo que ahora vive en ti, en mí, entonces seremos más que vencedores y no podremos caer, no vamos a caer, porque la fuerza del Espíritu Santo gobierna nuestras vidas y nos da esa gracia y ese poder para mantenernos adelante. Entonces, hermanos, estudiemos la Biblia, hagamos morir el pecado, hagamos morir nuestra carne con el poder del Espíritu Santo y considera a tu humanidad no redimida. ¿Sabes cuál es tu humanidad no redimida? Nuestro cuerpo, tu cuerpo. ¿Qué sucede? ¿Te acuerdas que Jesús dijo en Mateo 5, 27 y 28? El que mira a una persona, dice ahí mujer, pero hablo de los dos, hombre y mujer, para codiciarla ya adulteró en su corazón. Desde ahí estamos mal si nosotros permitimos que eso suceda. Si tú sabes que tienes esa debilidad y ves que a lo lejos viene una persona que te puede hacer caer porque sabes que esa debilidad está, tápate los ojos, volteate hacia otro lado, métete a donde no estés en la tentación, porque con el solo hecho de manchar tu corazón ya adulteraste. Ya hubo pecado en ti, en mí. Entonces debemos ser fuertes en el Señor en ese sentido. Debemos hacer morir el pecado. Para nosotros que nos decimos cristianos, no hay opción. Para vivir la vida cristiana no hay opción. Debemos hacer morir el pecado. Porque mira, ser cristiano significa morir a nosotros mismos. Morir a nuestra carne, a toda ambición, al ego, al orgullo. Ser cristiano es someternos al señorío de Cristo. Ser cristianos es ser obedientes a Él. Ser cristianos es como decir, como decía Pablo en aquel momento, 15:31 de Primera de Corintios, por ahí está. Cada día muero. Cada día muero. Y con respecto al adulterio, yo tengo muy grabado aquí lo que hacía San Agustín. Cada vez que le presentaban esas tentaciones, iba y se daba su baño de agua helada para que todo eso fuera sometido. Y eso es cierto. Tenemos que hacer uso de algo. Tenemos del poder del Espíritu Santo para someter nuestra carne. Tú y yo nos decimos ser cristianos. Entonces tienes que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Hay que morir al pecado. Hay que morir al pecado. Sometiendo nuestra carne al Espíritu Santo, a nuestra nueva naturaleza, mediante la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos 8:13, porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué crees que va a pasar? Moriremos, dice, mas si por el Espíritu hacemos que las obras de la carne mueran, viviremos. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Tanto nos ama Dios que está con nosotros luchando nuestras batallas. Mira, la batalla por el pecado está presente en todos nosotros. La batalla contra el pecado está presente en todos nosotros que nos decimos ser cristianos. Y no solo en nosotros, en Pablo. ¿Te acuerdas lo que decía Pablo? En su carta a los Romanos 7:14 en adelante, él decía: soy esclavo del pecado, pues no puedo controlar mis malos deseos. ¿Te fijas lo que está diciendo? Soy esclavo del pecado porque no puedo controlar mis malos deseos. ¿Tú sí los controlas? ¿Tú sí puedes controlar tus malos deseos? ¿Controlas algo tan simple como la ira y el enojo?
Es una pregunta que debes hacerte. ¿Tu lengua se abstiene de mentir? ¿Qué podemos decir de la pornografía? Todos tenemos un instrumento que debiera de ser usado de buena manera, el celular. ¿Cuántos usan ese celular como instrumento de pecado? ¿Qué piensas? ¿Cómo te está cayendo el 20? ¿Tengo razón o no tengo razón? Y si tú sabes que esto es una realidad, entonces luchemos llenándonos del poder del Espíritu Santo, su palabra, porque es la arma que Él utiliza para vencer esa maldad. Por eso Pablo decía, soy esclavo del pecado, en el verso 14 de Romanos 7, soy esclavo del pecado, pues no puedo controlar mis malos deseos. Y sigue diciendo él, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, ya no soy yo quien hace eso, sino el pecado que habita en mí. Todos somos pecadores, apartados de la gracia de Dios. Pero cuando vamos a Él, nos sometemos a Él, al señorío de Cristo, entonces en ese momento Él viene a nosotros y nos da esa gracia de poder para luchar contra esa maldad que es el pecado. Él decía, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero no hago el bien que quiero, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí, que se revela, que me lleva cautivo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice en el verso 23, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que ha venido al mundo a salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Y yo soy el primero. Eso es lo que debemos nosotros entender. Hoy, si tú de verdad, cuando hiciste tu oración de fe, para que Cristo venga y pueda unirse a ti y tu corazón sea un santuario donde Él habita, quiero decirte, entonces, tú y yo compartimos la muerte y la resurrección de Cristo. Tú y yo compartimos la muerte y la resurrección de Cristo que está en nosotros. Por tanto, nuestra vida está escondida en Él, en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Y un día estaremos con Él, en su presencia. Hoy estamos con Él, porque Él está con nosotros, porque Él habita en nosotros. Pero nuestro hogar no es este. Este es un hogar terrenal. Nuestro hogar celestial está allá al lado de Él. Un día vamos a estar con Él, donde se acabará todo problema. Ya no vamos a trabajar, ni nos vamos a preocupar por el alimento, ni vamos a sufrir de enfermedades, ni vamos a hablar cosas malas. Todo se va a acabar estando en la presencia de Dios. Y si queremos estar de verdad con Él, es necesario que destruyamos el pecado. Es necesario destruir el pecado. Y tú sabes bien qué es lo que puede estarte apartando de nuestro Dios. Recuerda, lo dice la Escritura en Colosenses, en el capítulo 3 y en el verso 6. ¿Te recuerdas lo que dice? Cosas, por este motivo viene la ira de Dios. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes.
¿qué puede venir? Bueno, híjole, desde una enfermedad física, desde quizás tus finanzas estén en quiebra, no haya trabajo, yo no lo sé. Pero si somos hijos de Dios, los hijos de Dios debemos estar bendecidos, bajo su cuidado. Y esa es la razón. Y si tú te estás dando cuenta de lo que puede estar sucediendo en ti, entonces es tiempo de dar el cambio para poder nosotros encontrar esa bendición que viene de allá. Oh, gloria a Dios. Esta es nuestra verdad, hermanos. Óiganlo. Esta es nuestra verdad. ¿Cuál verdad? Que tú y yo estamos unidos a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Él murió por nosotros y Él es nuestro Padre ahora. Y como Padre que es de nosotros, Él se preocupa por nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros queremos resolver las cosas cuando Él es el que tiene el poder y la gracia? Él es el que quiere ayudarnos, pero ¿cuántas veces nosotros no se lo permitimos? Dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versos 11 al 13. Considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no permitamos que el pecado controle la manera en que vivimos. ¿Me estás escuchando? No permitas que el pecado controle tu manera en que vives. No caigamos ante los deseos pecaminosos. ¿Tú crees que Dios no ve lo que haces, lo que hacemos? ¿Tú crees que Dios no conoce todo de nosotros? Entonces, si lo sabes bien, no te engañes a ti mismo y no permitas que el pecado controle la manera en que vives, en que vivimos. No caigamos ante los deseos pecaminosos. Dice en el verso 13, ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentémonos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todo lo sabe Dios de nosotros. Todo. Aún tú sabes que está escrito, sabe cuántos cabellos tengo en la cabeza. Entonces, ¿a quién quiero engañar? Me engaño a mí mismo. Él dijo, ¿tú quieres estar conmigo? Yo quiero estar contigo. ¿Tú me buscas? Yo me dejo encontrar. Ah, ¿no quieres estar conmigo? Bueno, yo soy paciente. Finalmente Él dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y nosotros no vamos a aguantar tanto. Y Él sí, porque Él es eterno, es el eterno, hoy y siempre. Entonces, ¿quién necesita de quién? ¿Quién necesita de? Todos vamos a dar cuentas de nuestra vida, todos. Un día nos presentaremos ante el juicio de Dios para ser juzgados, dice la Escritura. Y entonces Él nos dará lo que convengan a nuestras acciones. ¿Te acuerdas que dice al final, cuando venga la justicia de Dios? Venid benditos de mi Padre y entren al reino preparado para todos ustedes. Porque fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero dirá a los de la izquierda, apártense de mí, malditos. Les toca enfrente el lago de fuego que arde con azufre. Y fue preparado para el diablo y sus ángeles. Esto nos indica que solamente hay dos clases de hijos: los hijos de Dios y los hijos
del otro. Ahora, estas palabras que habla Pablo en este verso 5, haced pues morir lo terrenal en nosotros. ¿A qué se refiere? Déjame decirte, se refiere a los pecados relacionados con nuestro cuerpo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemia. ¿Sí sabes qué es la blasfemia? Me imagino. Cuando tú hablas a espaldas de alguien mal. Malas palabras, cuando tratas a una persona con palabras diferentes. Entonces, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca y la mentira. Eso es lo que quiere, entre otras cosas, nuestro Dios, que sea erradicado de nosotros, que hagamos morir todo eso. Tú no le puedes hablar, yo no le puedo hablar, nadie podemos hablarle a alguien, porque es creación de Dios, de manera diferente. Si nosotros, nuestra boca debe ser para bendecir la creación de Dios, porque cuando yo bendigo la creación de Dios, bendigo su santo nombre, bendigo al Altísimo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, bendecir. Nosotros no podemos maldecir, porque cuando maldecimos a un hermano, maldecimos a nuestro Dios. Porque le estamos diciendo automáticamente, Señor, no hiciste bien las cosas. Y nosotros no tenemos ese derecho, porque nosotros no somos jueces. Nosotros tenemos que bendecir. Tenemos que bendecir. Entonces, a eso se está refiriendo, a que los pecados que están en nosotros deben ser erradicados. Ahora, nuestro cuerpo es santo, porque habita el Espíritu Santo. Y si nuestro cuerpo es santo, debe ser controlado por Él, por el Espíritu Santo. Por lo tanto, debe hacer siempre lo bueno. Debe hacer siempre lo bueno. ¿Sí me escuchas, verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estas palabras, hacer morir, ¿qué significan? ¿Qué significa estas palabras, hacer morir? Significa que nosotros debemos actuar contra el pecado como si estuviéramos muertos. Nosotros debemos caminar muertos para pecar. Y yo creo que está entendible lo que nos está diciendo. Un cuerpo muerto no puede pecar. No puede hacer nada un cuerpo muerto. ¿Por qué? Yo creo que esto es bien entendible. No tiene vida. No puede pecar, no tiene vida. Y si tú y yo, que nos decimos ser cristianos, deseamos vivir para Dios, entonces debemos caminar como si nuestros cuerpos estuvieran muertos para el pecado. Para pecar no podemos nosotros actuar de esa manera. Es decir, el pecado debe ser muerto en nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Y si de verdad queremos vivir para Dios, servir a Dios, debemos tratar a nuestro cuerpo como si estuviera muerto para pecado. Y eso solamente lo lograremos, ¿sabes cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo, que nos da el poder para conquistar el pecado. Por eso es necesario que tú leas tu Biblia, que no te canses. Mira, yo cada vez que leo la Biblia le encuentro cosas diferentes. Dije, ah, caray, no lo había visto de esta manera. Cada vez que leo la Biblia, así me sucede. Y tú tienes que entenderlo. Mira lo que nos dice Pablo en su carta a los Filipenses 2:13. Si tú te fijaste, yo uso diferentes versiones porque me gusta investigar. Y este pasaje de Filipenses 2:13, usé la Nueva Traducción Viviente, que dice, pues Dios trabaja en mí, en ti, en nosotros. Si nosotros queremos dar muerte al pecado, entonces este pasaje es para ti. Lo tomé de la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios trabaja en nosotros, dándonos el poder. ¿Dije qué?
dándonos el poder para que hagamos lo que a Él le agrada. Así que hagamos morir el pecado, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca y la mentira. Yo creo que todos sabemos qué es la fornicación, sexo prematrimonial. Una persona que no está unida en matrimonio peca si tiene relaciones íntimas con alguien. Ese pecado está ahí y hay que liberarnos de esa maldad. Sexo prematrimonial, el Señor lo condena. El adulterio, cuando una persona está unida en el matrimonio y tiene relaciones íntimas con una persona diferente a su cónyuge. A eso se refiere el apóstol Pablo con la fornicación. Los malos deseos, ¿o cuál sigue? Impureza, cosas que nos ensucian. Decíamos hace un momento lo que el Señor decía en Mateo 5, 27 y 28, cuando en mí está el ver a una persona y la codicio, ya hubo adulterio en mi corazón, aunque no lo haya cometido. Eso me ensucia y Dios lo sabe. También está las pasiones desordenadas, la lujuria, la glotonería, el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, por ejemplo. Los malos deseos de los que habla Pablo, formas de maldad que ensucian nuestro cuerpo. La codicia, la ambición, la avaricia, deseo de tener más y más, un deseo incontrolable por tener, porque el vecino de enfrente tiene una bicicleta nueva, voy a poner el ejemplo, yo también quiero otra mejor. O porque mi hermano compró casa y yo no la tengo. El deseo incontrolable de tener, que muchas veces no lo tenemos las facultades de tenerlo, pero que hacemos hasta lo imposible. Vamos y nos endrogamos en el banco o con alguien porque yo también quiero tener lo que esa persona compró. No, pongamos los pies en la tierra, que el Espíritu Santo sea el que nos guía, que nos da el poder para nosotros destruir eso que hay y que el diablo quiere meternos. Entonces, hagamos morir el pecado. Hagamos morir el pecado. Porque es claro lo que nos está diciendo. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos desobedientes. ¿Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús? Yo creo que sí. Yo creo que sí, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. El anhelo de nuestro nuevo hombre es llevar una vida que agrade a Dios, pero se ve frenada por nuestra carne pecaminosa y sus malos hábitos. Si hoy te has dado cuenta, ponte de pie. Si hoy te has dado cuenta que lo que hoy nuestro Dios ha hablado a través de mi boca te mantiene en una prisión, hoy debes de ser libre. Porque Él dijo como promesa, si el Hijo de Dios te liberta, libre serás. Solo permítele a Él que cumpla esa promesa. Recíbelo en tu corazón y dale ese privilegio de ser libre, que te haga libre. Y empieza desde hoy con esa condición, con esa promesa, a decirle, sí, Señor, yo quiero más de ti. Quiero llenarme de tu gracia.
quiero que me des el perdón de mis pecados, quiero que me des la libertad para yo poder alabarte, adorarte. Quiero sentir la grandeza de tu amor, quiero seguir tu ejemplo, quiero buscar la santidad. Eso es lo que tú tienes que hacer. Si tú sabes que algo de lo que hoy hemos escuchado a través del Espíritu Santo y que habló a través de mi boca te está condenando y que te está haciendo prisionero o prisionera, es tiempo de que tú le digas con tus palabras. Cierra tus ojos y dile con tus palabras: Señor Jesús, te necesito. Solo tú me puedes sacar de esta prisión en la que vivo. Quiero ser libre, quiero sentir tu libertad, quiero que me perdones. Tú conoces todo, no hay necesidad de decirte qué es lo que me condena, qué es lo que me mantiene prisionero. Hoy quiero ser libre, quiero que vengas a habitar en mí. Quiero que tú vivas en mí a través del Espíritu Santo y que me des la gracia y el poder para que tú me libertes, para poder vivir para ti. Te necesito, Señor. Yo solo no puedo, yo sola no puedo. Ayúdame, que tu gracia venga a mí, Señor. Por eso hoy confieso con mi boca que tú, Señor Jesús, eres mi Salvador, eres mi Señor. Y te recibo y quiero construir un santuario para ti. Día a día quiero morir para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Señor, te pido que obres con poder en la vida de cada uno de mis hermanos, que los que hablaron e hicieron esta oración, estas palabras, Señor, las hagan suyas, pero que tú les des esa libertad, le des el poder, Señor, que los haga libres de verdaderamente ese yugo de esclavitud. Espíritu Santo, yo sé que tú lo puedes hacer, porque tú viniste al mundo a darnos el perdón, la libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Toma las vidas de mis hermanos que lo hicieron con esa seriedad, con esa certidumbre de que creen en ti, Señor, como el Salvador que eres, como lo hizo aquella mujer llamada Marta. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Yo creo que tú tienes el poder para transformar mi vida y la vida de los míos, que vean en mí, Señor, algo diferente, y que ellos puedan tener también, ellos puedan querer también lo que tú has puesto ahora en mí. Obra con poder, Espíritu Santo. Tú lo puedes hacer, Señor, porque tu gracia permanece en cada uno de mis hermanos. Oh Dios, obra con poder, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y el Espíritu Santo te liberten, que se manifiesten en ti y que hagan morada en ti verdaderamente. Permítele a ese Dios Trino que pueda habitar en ti, dándote ese privilegio de perdón, de libertad, de restauración, de transformación. Oh Dios, tú lo puedes hacer. Oh Dios, que tu rostro resplandezca en mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Ayúdales, Padre. Dales esa gracia, dales ese poder de ser transformados en verdad, de ser hijos de Dios, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.